Hola, saludos a todos. En este video realizaremos la explicación de la forma en la que se debe realizar la prueba bondad de ajuste, coeficiente de determinación en un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Qué es la prueba bondad de ajuste? Empecemos definiendo qué es bondad de ajuste en un modelo de regresión. Esta prueba se enfoca en determinar el nivel de ajuste de los datos del modelo. Se refiere principalmente al grado en que éste es conveniente como modelo que representa a las variables implicadas en el mismo. Para poder determinar el nivel de ajuste se hace uso del coeficiente de determinación, el principal indicador para calcular el ajuste del modelo, puesto que indica el porcentaje explicado por el modelo de regresión. Explicado en términos sencillos, supongamos que queremos analizar la cantidad de canastas que anota un basquetbolista en función de los tiros realizados. Lógicamente, mientras más juegue, más canastas anotará. Si tenemos en cuenta los datos, el ajuste será cercano a 1, afirmando que las variables del modelo se ajustan correctamente a la variable real. Por ejemplo, si el basquetbolista anota 80 de cada 100 tiros, el resultado es 0.80, lo que afirmaría que el modelo explica un 80% de la variable real. Pero, ¿a qué nos referimos con un buen ajuste? Un modelo que razonablemente podrían proceder sus datos, suponiendo un ajuste por mínimos cuadrados. Los coeficientes del modelo pueden estimarse con poca incertidumbre. Explica una gran proporción de la variabilidad de sus datos y que es capaz de predecir nuevas observaciones con gran certeza. ¿Por qué por ajuste de mínimos cuadrados? Ya que este se utiliza en un modelo de regresión para minimizar el error obtenido, donde r al cuadrado es el coeficiente de determinación. Esta es la varianza residual. Esta es la varianza de la variable dependiente y. Este es el valor de la variable dependiente observada. Este es el valor aproximado por el modelo de regresión. Esta es la media de la variable dependiente de todas las observaciones. Para el caso del modelo de regresión lineal, el coeficiente de determinación es equivalente al cuadrado del coeficiente de correlación, donde sigma al cuadrado sub xy es la covarianza de las variables x e y sigma al cuadrado sub x y sigma al cuadrado sub y son las varianzas de la variable independiente x y de la variable dependiente y respectivamente. Interpretación del coeficiente de determinación. El valor del coeficiente de determinación va desde 0 hasta 1. Generalmente se expresa en porcentaje, por lo que el mínimo es 0% y el máximo 100%. Volviendo al ejemplo del basquetbolista, si él realiza 100 tiros y ninguno de ellos va dentro de la canasta, él mismo tendría un ajuste de 0%. Por el contrario, si la totalidad son encestados, su ajuste será del 100%. Si decimos que las canastas encestadas presentan resultados muy cercanos a 1, mayor resultará el ajuste del modelo. Pero si tienen canastas encestadas que se acercan al valor 0, menor será el ajuste del mismo. Justo por eso resultará dicho modelo menos fiable. Rápidamente vamos a ver con un ejemplo sencillo el uso del coeficiente de determinación. Tenemos datos expuestos acerca del número de cajas de mermeladas exportadas a Japón y su ganancia bruta por mes. Para calcular el coeficiente de determinación se utiliza la fórmula que habíamos presentado anteriormente, pero para efectos de cálculos manejaremos Excel. Utilizaremos la función coeficiente.r2, donde los argumentos que nos pide la función es conocido y conocido x. Conocido y es la variable dependiente y en este caso sería ganancias, y conocido x es el número de cajas. Introducimos los argumentos a la fórmula y obtenemos que el coeficiente de determinación es de 0.90, es decir, el 90%, y es el mismo valor que se obtiene con la fórmula antes mencionada. Aplicando las definiciones expuestas anteriormente, podemos decir que el 90% de la variabilidad de las ganancias es explicado por el número de cajas exportadas a Japón. En conclusión, el coeficiente de determinación es muy útil porque nos permite saber cuánto de bien se ha ajustado al modelo de regresión al conjunto de datos. Sin embargo, también se deben utilizar otras herramientas para revisar el modelo obtenido, como por ejemplo los gráficos estadísticos, en donde se observan las diferencias entre los modelos.
Coeficiente de determinación ajustado. El coeficiente de determinación ajustado es la medida que soluciona los problemas que presenta el coeficiente de determinación. Este coeficiente es la medida que define el porcentaje explicado por la varianza de la regresión, de acuerdo con la varianza experimentada por las variables aplicadas. Siguiendo el ejemplo del basquetbolista, si añadimos más variables con poca relevancia al conteo de canastas, como estadísticas de otros equipos, número de asistentes al partido, etc., esto aumentará el coeficiente de determinación y nos desviaremos del modelo de la variable real. Para poder explicar el modelo de mejor forma, se hace uso del coeficiente de determinación ajustado. En palabras más sencillas, para entenderlo mejor, el coeficiente de determinación ajustado es exactamente igual que el coeficiente de determinación, con una única diferencia. El coeficiente de determinación ajustado penaliza la inclusión de aquellas variables que no resultan trascendentales para la variable real. La fórmula para poder calcular el coeficiente de determinación ajustado es, en donde r al cuadrado ajustado es el coeficiente de determinación ajustado, r al cuadrado es el coeficiente de determinación, n es el tamaño de la muestra y k es el número de variables explicativas del modelo de regresión. A continuación se presentará el análisis del DO. De los resultados obtenidos de nuestro primer modelo, vamos a enfocar nuestro análisis en la parte superior derecho, en el cual tenemos los números de observaciones que se limita a 46, el valor de la prueba F que es de 4.38 y un p-valor de 0.009. Ahora, enfoquémonos en el coeficiente de determinación o r al cuadrado, en el cual nos da un resultado de 0.4864. ¿Pero qué significa este valor obtenido? Contrastaremos el significado con el siguiente ejemplo. De una manera más sencilla, imaginemos que necesitamos tornillos atornillados y no atornillados. Para que se pueda comprender mejor la explicación, se entiende que 0 será los tornillos no atornillados y 1 el tornillo ya atornillado. Por lo tanto, dependiendo del lado en que se atornilla y del que se desatornilla, se verá el ajuste. Donde se atornilla será el lado en que se están utilizando las variables significativas cercano a 1. Al contrario, que se desatornillará será la utilización de las variables no significativas cercano a 0 y dependiendo del lado será mayor o menor el ajuste. Ahora queremos ponerle una puerta a nuestro armario, pero para eso tenemos que atornillar los tornillos correctamente y que estén bien ajustados en la puerta, y así obtendremos buenos resultados. Pero, de lo contrario, al no estar bien ajustados los tornillos a la puerta, queda un poco floja e incluso podría caerse al no estar correctamente atornillados. Por lo tanto, con un r cuadrado de 0.4864, valor el cual significa que las variables independientes incluidas en el modelo explican o predicen el 48.64% de la variación de la variable dependiente y, en este caso que es en pigui millas recorridas por semana. Sin embargo, el r cuadrado ajustado puede presentar fallos al ajustar el modelo, por ello volvemos hasta el punto de la regresión, en donde encontraremos otro coeficiente capaz de ajustar mejor el modelo a incluir las variables explicativas. Este es el coeficiente de determinación ajustado que nos dio un resultado de 0.3753 o también 37,53%. Pero el r cuadrado ajustado de 0.3753 es menor que el r al cuadrado, siendo este resultado más cercano a 0 que a 1. Por lo tanto, su ajuste es menor, por lo cual significa que x, las variables independientes, no han logrado explicar a y, la variable dependiente. Pero, ¿qué variables son significativas y cuáles no lo son para este modelo? Mediante la regla de decisión podremos saber qué variables son significativas y cuáles no lo son, con un nivel de significancia alfa de 0.05 y un p-valor igual a 0.003, cuando la hipótesis nula es igual a 0 y cuando la hipótesis alternativa es diferente a 0. Cuando p es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. A lo contrario, cuando p es mayor que alfa, no rechazamos la hipótesis nula.
Por lo tanto, con un 0.03 viene a ser menor que 0.05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Observando las variables independientes del primer modelo, encontramos dos variables independientes significativas, siendo Red-Wing número de carrera y Just for Fun solo por diversión. El segundo modelo, siendo realizado solamente con las variables significativas, observamos que el R al cuadrado es de 0.4071, es decir, las variables independientes incluidas en el modelo explican el 40.71% de la variación de la variable dependiente, y con un R al cuadrado ajustado de 0.3863, significa que las variables independientes incluidas en el modelo explican tan solo el 38.63% la variación de la variable dependiente. En comparación del primer modelo, el R cuadrado de 0.4864 disminuyó en el segundo modelo a 0.4071, pero al contrario, el R cuadrado ajustado aumentó de 0.3753 a 0.3863, tomando muy en cuenta que los resultados obtenidos en ambos modelos se centran en que el primero se realizó con las variables significativas y no significativas y en que el segundo tan solo con las variables significativas. Por lo cual observamos que los dos modelos de regresión producen predicciones muy similares, tanto en el modelo 1 y el modelo 2. No hay mucha diferencia en el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, aunque ambos modelos tienen porcentajes que son menores que el 50%. El primer modelo tiene un R cuadrado un poco más alto que el modelo 2, sin embargo el R cuadrado ajustado del modelo 2 es mayor. Esto indica que el modelo 2 tiene un mayor ajuste y que sería la opción más viable a aplicar en esta regresión. De esta manera hemos podido analizar coeficientes de determinación. Por lo tanto, esto es todo. Chao.